Punto por punto. Es un gusto darle la bienvenida al maestro Ertino Avilés Albavera en su calidad de comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública. Maestro, qué bueno que está con nosotros en Punto por Punto. Muchas gracias. Para mí es un honor tener la invitación y poder estar en las instalaciones de Punto por Punto. Gracias por la oportunidad. Oiga, se vivieron meses de incertidumbre en el IMIPE, pero al final ya hay una certeza, es un organismo público que sí será sometido a una transformación, pero no desaparece. Es correcto, finalmente esa es la esencia. Hay un proceso de transformación donde el órgano, de acuerdo con lo que hoy se dice en el Congreso del Estado, conservará autonomía, conservará personalidad jurídica propia, autonomía técnica, y estos elementos sin duda alguna podrían hacer que este órgano debute de la mejor manera en la defensa del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. No habrá una extinción, habrá un proceso de transformación y sin duda alguna esto habla de la responsabilidad de las diferentes fuerzas ideológicas en el Estado que han buscado que Morelos tenga la oportunidad de seguir siendo pionero respecto de la tutela de estos derechos. Habrá que recordarse que el IMIPE fue incluso anterior a instituciones como el IFAI, como el INAI, participó en las deliberaciones y discusiones dentro de los modelos de procesos de transformación y de transparencia, y hoy en este apartado vuelve de nueva cuenta en la Orquesta Nacional a volver a poner puntos importantes con relación a la autonomía, trasciendo mucho la expresión de que a través de un órgano autónomo, a través de un órgano descentralizado, no sectorizado, se puedan tutelar derechos tan importantes, el derecho a saber, el que las y los morelenses podamos conocer temas vinculados a la salud, a la vivienda, a la educación, que sepamos qué está ocurriendo al interior de nuestro estado. Fíjese y así que tomar decisiones. Antes de continuar voy a retomar y pues obviamente darle la dimensión que se merece a la expresión que ha dicho usted. Está en el ámbito nacional el IMIPE siendo referente, y me voy a explicar un poco para la gente que nos ve por qué. Porque así como refiere el maestro Ertino, Morelos fue pues epicentro de los debates con invitados incluso de promotores, integrantes del Grupo Oaxaca, la creación de la Ley de Información Pública, la creación del propio organismo. Bueno, a nivel nacional, cuando todo el mundo va hacia la extinción, empezó con el INAI, el IMIPE en una estrategia de comunicación, porque eso es el resultado de que se habló. Se comunicó, se analizó y se llega a una propuesta que en su momento la dijo Tania Valentina Rodríguez Ruiz. A mí me pareció sensata desde el principio, que el IMIPE simplemente transite a ser un órgano como es, pero en lugar de irse hacia el Ejecutivo, que vaya hacia el Legislativo. Es una transición, ¿cómo se puede construir legislativamente hablando? Y bueno, para que los ciudadanos la vayan entendiendo, ¿cuál sería la diferencia entre el actual IMIPE y el que vamos a tener posteriormente, el organismo como se llame? Claro que sí, con mucho gusto. Actualmente el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística es un órgano constitucional autónomo en términos de lo que establece el artículo 23 de nuestra norma fundamental. A nivel nacional se dio un procedimiento que culminó el 20 de diciembre del año pasado, donde se promovió la extinción de 7 órganos constitucionales autónomos, entre ellos el INAI, y se dijo en los artículos transitorios, segundo, cuarto y sexto, que cada una de las legislaturas locales habrían de llevar a cabo la adecuación de esta reforma nacional a la reforma de carácter local. Algunas entidades de inmediato debutaron en la idea de un órgano desconcentrado que no tiene personalidad jurídica propia, como es el caso, por ejemplo, de Tabasco, de Michoacán. Sin embargo, hoy en la Orquesta Nacional, 19 estados todavía siguen en el proceso y cobra relevancia que hoy en Morelos haya una voz legislativa, ejecutiva, que permitan crear un órgano descentralizado, no sectorizado, adscrito al Poder Legislativo. ¿Qué ventajas tiene esto? Que el ser órgano descentralizado tiene personalidad jurídica propia, un grado de capacidad técnica,
visos de patrimonio propio, lo que le da autonomía. ¿Por qué la importancia de la autonomía? Porque es el manejo de la información pública. Y segundo, el que esté en el Congreso del Estado es una zona de respeto hacia la entidad municipal, porque este nuevo órgano se encargará de la transparencia en los municipios, que en términos del artículo 115 de la Constitución Federal tienen autonomía y libertad. Por eso el Ejecutivo no podría en este sentido ser juez y parte, ¿no? Funcionar como un órgano de transparencia en la Secretaría de la Contraloría o de Anticorrupción y Buen Gobierno. Por esa no intervención es que el legislativo toma la voz, busca crear un órgano de esta naturaleza y en el fondo se transforma a un nuevo modelo que va a permitir áreas de oportunidad para poder trabajar sobre todo en los temas de protección de datos personales, temas de archivo y temas vinculados con transparencia que hoy incluso en la propia norma merecerían ser reflexionados, como es el caso de mayores y mejores eficaces medidas de apremio que permitan que los sujetos obligados cumplan con los temas de transparencia. En este sentido, este proceso, me atrevería a llamarlo así, permite potenciar, permite darle a la población un mayor poder, porque es un órgano que sin mayor rigorismo, sin mayor formalismo, podría tutelar efectivamente el derecho de acceso a la información. Bueno, pues quise arrancar por ahí porque sí es un mensaje de certeza, de certidumbre. Vamos a estar escuchando y hablando de todo esto que se va a vivir en el ámbito legislativo, cómo la iniciativa será analizada y discutida por los diputados, cómo quedará finalmente la estructura del nuevo organismo, pero pues lo más relevante es que pues nadie perdió la cabeza. Así es. El instituto siguió trabajando en estos momentos, en estos meses de incertidumbre, y se siguió promoviendo el trabajo que les corresponde, maestro, que tiene mucho que ver, y voy a empezar por ahí, por los partidos políticos, que algunos de repente dan avances hasta el 10 y otros se quedan en el 6 o en el 5 o de plano peor, cero transparencia, municipios y demás instituciones que manejan recursos públicos. Así es, y lo dice muy bien, nadie perdió la cabeza. En Morelos, en la tierra de Zapata, se privilegian los derechos, se tutelan de manera efectiva los derechos a saber y los derechos a estar informados. En la tierra de Zapata se privilegia la cultura y la democracia. Me parece que en ese sentido nadie pierde la cabeza, y al revés, Morelos sigue siendo pionero en los temas de transparencia. Y efectivamente, dentro del instituto estamos llevando a cabo procedimientos que habrán de continuar, como es el caso de la evaluación a los sujetos obligados. Actualmente estamos por iniciar la tercera etapa de evaluación de los 163 sujetos obligados en la entidad. Estamos por iniciar en el mes de octubre un nuevo diplomado sobre protección de datos personales en los temas de capacitación, y estamos trabajando muy entusiastamente en los temas de recursos de revisión, que implica el dar la oportunidad a investigadores, a medios de comunicación, como es el caso de Punto por Punto, a docentes, a profesores, a tesistas y al pueblo en general, de tener la oportunidad de saber qué pasa adentro del Estado. ¿Qué pasa adentro con las políticas públicas? ¿Qué pasa al interior del ejercicio del presupuesto? La auténtica vocación en los temas de transparencia fomenta sin lugar a dudas una rendición de cuentas y un frontal combate a la corrupción. Y haciendo las evaluaciones también, maestro, este año se publicaron resultados, quién cumple, quién no cumple, qué tipo de acciones. Decía usted, en el nuevo organismo se tendrá que enfatizar la coercibilidad, la obligatoriedad del cumplimiento. En esta ocasión, en este momento, por decirlo así, pues no ha sido tal, ha sido difícil. Pero de las evaluaciones, de las sanciones, de las recomendaciones, ¿qué nos puede decir? Nosotros hemos llevado a cabo el último proceso de evaluación donde tuvimos un cumplimiento de un 85.5%.
Hay áreas de oportunidad específicamente con los partidos políticos, con los sindicatos, con los fideicomisos, que nos permiten abrir la puerta para poder pensar que dentro de los temas de capacitación hacia estos sujetos obligados tendríamos que trabajar de una manera más entusiasta. Sin embargo, en los casos en que no hayamos visto un cumplimiento, nosotros hemos dado vista a los órganos internos de control, para el efecto de que el titular del sujeto obligado pueda conocer qué está ocurriendo al interior, quién no está cumpliendo los temas de transparencia. Sería muy oportuno que en este proceso de transformación se pueda hacer una lista de medidas de apremio, desde amonestación, multa mucho más específica y concreta, vista al órgano interno de control, vista a la Fiscalía Especializada del Combate a la Corrupción, para que permita que las determinaciones de este órgano, un nuevo órgano de transformación, permitan ser efectivas y eficaces. Lo dice muy bien, hay actores que sí buscan cumplir voluntariamente. En este proceso de verificación, por ejemplo, puedo destacar que el primer sujeto obligado que tuvo cumplimiento fue el Museo Morelense de Arte Juan Soriano, pero también se han sumado en el cumplimiento, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación, entre otros. Estamos buscando que incluso elevemos los ayuntamientos que llevan a cabo este cumplimiento. El primer ayuntamiento que ha cumplido en los temas de evaluación ha sido el ayuntamiento de Aclaclaucan, pero por ejemplo también el ayuntamiento de Xochitepec vuelve a cumplir en los temas de evaluación. En los partidos políticos, el Partido del Trabajo también vuelve a tener un cumplimiento en los temas de verificación y estamos buscando aumentar ese 85.5%. Si me permite, ocupando las cámaras y micrófonos de Punto por Punto, invitaré para que a finales de este año, mediados finales del mes de noviembre, nosotros podamos llevar a cabo un nuevo acto público en donde al pueblo de Morelos le podamos volver a informar en este año 2025 quién ha cumplido o quién no ha hecho el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Y así se tomen decisiones. Sí, tienen que esforzarse más los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos. Ahorita solamente mencionamos al PT, se tiene que extender la lista en cumplimiento. Maestro Ortino Avilés, ya para concluir, a mí me parece que su conocimiento, su oficio político, esa tersura que incluso usted usa como cuando dice, pues tienen área de oportunidad. Los que tienen área de oportunidad quiere decir que están mal, están reportados, pero tienen que esforzarse. Pero digo, hago el comentario porque me parece que su experiencia tendría que ser aprovechada y a veces la gobernadora le gusta ver a punto por punto y a mí me parece que en esta transformación sí se tiene que ir más a fondo porque hablamos de órganos de control en muchas dependencias, hablamos de una gran burocracia. ¿Qué tanto ha funcionado? ¿Qué tanto se puede hacer para así cumplir ese objetivo de que el gobierno gaste menos, sea más eficaz? Revisión integral de todo este sistema anticorrupción, porque hay organismos que tienen, bueno, los órganos de control están por todos lados, pero nadie los ve, nadie los siente. ¿Qué se podría hacer ahí a fondo? Digo, es un planteamiento abierto, un razonamiento que tendrían que estar analizando la gobernadora, los diputados, pero obviamente aprovechando la experiencia del presidente del IMIPE. Muchas gracias. Quiero destacar un aspecto que usted lo refiere de manera muy puntual. Estoy convencido que ha sido la vocación de la gobernadora de este estado la que ha permitido este tránsito y esta transformación. El discurso que ella ha tenido sobre los temas de rendición de cuentas, combate a la corrupción y como modelos, un informe de labores a los 50 días, un informe de labores a los 100 días, una lectura muy clara y contundente en su discurso de que la corrupción no se tolerará en este sexenio, son los aditamentos que han hecho en esta convergencia del Congreso del Estado en las diferentes formaciones ideológicas, las que han permitido que hoy se ponga en la mesa del pueblo de Morelos este proceso de transformación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Capitalizar la experiencia vivida en el IMIPE,
ver estas áreas de oportunidad en temas de archivos, en temas de protección de datos personales, por ejemplo, hacia particulares y no solamente hacia sujetos obligados, mejorar los derechos ARCOP o ARCOP vinculados a los derechos de protección de datos personales, vincular temas de recursos de revisión más efectivos. Me atrevería a pensar incluso, Andrés, la construcción de una plataforma propia llamada Plataforma Morelos en los temas de transparencia, que nos permita una independencia en el contexto nacional y en donde Morelos pueda tener particularidades, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información en lengua náhuatl, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información en lenguaje braille. Toda esta maximización de derechos potencializa al pueblo y a quien empodera es finalmente al pueblo. En este discurso de la titular del Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas, tienen cabida estos mensajes. Hay muchas cosas que hacer desde el ámbito legislativo y estaremos muy atentos para lo que ocurre dentro del Congreso para desde nuestra trinchera de carácter técnico poder aportar los elementos técnicos y necesarios que permitan una discusión y un parlamento abierto muy rico a favor del pueblo de Morelos. Muchísimas gracias, maestro Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública. Hay bastantes asuntos que conversar, pero bueno, vamos a ir a lo largo de lo que resta del año, revisando el tema de la transformación que se va a vivir en el IMIPE, pero también siguiendo su trabajo, porque insisto, qué bueno que el instituto se mantuvo de pie, se mantuvo sereno, con conducción, y eso es parte de lo que se está viendo ahora, que Morelos pues tenga una transición clara, con un rumbo pues que está trazado, maestro. Gracias por estar aquí en Punto por Punto. Gracias a usted por la oportunidad. Vámonos, le invito a que siga usted con lo que le está compartiendo Punto por Punto constantemente.